Hola Anita, Hola, Giselle. hoy estoy con Ana María Curi García. Primero es una amiga que conozco hace más de 20 años, desde que llegué a vivir a España. Nos conocimos en el máster que vine a hacer y luego también es una persona que ha adquirido la herramienta de autoconciencia Yo soy la voz del alma desde hace un año con su esposo y los dos han estado profundizando. eh, Disfrutando de inmersiones en el silencio interior, encontrando respuestas, participando en talleres. Y Anita ha venido al día 777 en Barcelona. Estuvimos en las cuevas, en la Sagrada Familia, en la sala de silencio. Y me va a permitir hacer una introducción muy especial que incluye parte de tu vida personal por esta amistad y por la confianza que hemos compartido y que nos ha unido. Y es que la parte que yo conozco de ti hoy en día, sé que eres madre de 3 niños y que en el momento en que los niños están cansados o tristes o que ya no se soportan a ellos mismos, tú tienes la capacidad de abrazarlos y de entenderlos de una manera muy fácil, o por lo menos esa es la parte que yo conozco, ¿no? Una paciencia increíble. Y por otra parte también sé otra parte de ti, que siendo niña, esa parte no la conozco, pero no estuve directamente contigo, pero sé que siendo niña, tu padre trabajó en la ONU, vivieron en diferentes países y tener ese cambio tan drástico, una niña pequeña, tu manera de ser, tu facilidad de adaptarte, te llevó a vivir esos cambios de país, de cultura, pues aparentemente fácil, ¿no? Pero claro que hay un proceso de volver a iniciar, de cambiar. De hecho, hoy en día tu marido también ha tenido varios traslados por trabajo a un país, a otro, y tienes esa facilidad de abrirte, de empatizar, de comprender, de facilitar, ¿no? De integrar muchas diferencias. Y bueno, tienes otra facilidad de expresar el miedo que por lo general a nivel social nos retenemos los seres humanos. La tendencia del ser humano es ocultar el miedo y insensibilizarnos con nuestro miedo. Y la verdad es que cuando los seres humanos nos insensibilizamos de nuestro propio miedo, creemos que no sentimos miedo, pero lo que estamos haciendo es acumular miedo. Y en tu caso, tienes el valor y el coraje de decir el miedo que sientes, ¿no? Y en este 7-7 lo abriste de una manera que floreció, ¿no? Que nos acompañó a todos a potenciar esa confianza de centrarnos y de verte con total confianza de que también ibas a sostener ese miedo para entender cuál era el mensaje que había más allá del miedo. ¿Nos quieres compartir esa experiencia del 7-7 y de atravesar ese miedo con confianza y recibir o abrir ese regalo desde dentro? Claro que sí. La verdad que para mí el 7-7 ha sido una experiencia no solo en este día, sino la sigo recibiendo y percibiendo ahora, pues en el momento presente. Yo, ya que hablamos del miedo, justo ese día que iba al 7-7, ya iba con miedo y qué va a pasar y qué voy a ver, o sea, qué voy a sentir, cuál es la expectativa. Entonces, incluso una experiencia un poquito antes del 7-7 es que cogimos un tren y yo estaba en el tren con miedo y el tren pues tuvo un percance y la duración del trayecto, en vez de durar 2 horas y media, tardamos 6 horas en el tren. Y ya como que yo iba sintiendo como que eso era parte de lo que me tocaba, como de la experiencia que iba junta con el 7-7. Eh, Al llegar a las cuevas, eh, al principio iba muy segura, pero nos proyectaron ese día un vídeo. En ese vídeo
hay unas imágenes donde sale la cueva, donde sale muy profunda, donde sale un hueco súper pequeño, y yo solo pensaba, Dios, o sea, yo no voy a poder soportar ese miedo de meterme porque a mí no me gustan los sitios ni muy cerrados ni muy oscuros. ¿Para que yo estoy aquí? Ya el miedo me estaba aprisionando, ¿no? Y bueno, yo dije, wow, voy a tener que hacer esto. Y mi mayor miedo, tengo que decirlo, de las cuevas era el que dirán también. O sea, no voy a soportar esto, yo voy aquí a hacer todo un show, por decirlo, no sé cómo llamarle, y aquí me van a tener que sacar. Y luego yo hice mi trayecto de las cuevas, calmada, disfrutándolo, una experiencia súper enriquecedora. Dentro me llamó mucho la atención que hay una imagen, bueno, la Virgen se forma, la Virgen la Morena, o sea, se fue formando sola. Incluso también me llamó la atención que teníamos que pasar por un sitio cerrado y había que agacharse para poder salir. Y eran como todos mis miedos juntos, pero lo estaba disfrutando. Entonces, en la hora de la comida, no sé si puedo seguir o tú me quieres preguntar, en la hora de la comida, pues hubo un compartir y he de decir que aunque el grupo no lo conocía, o sea, había como una vibración, una energía de respeto, como de sostén, de amor. Y, y me atreví a contar mi experiencia, porque, o sea, escuchaba a todo el mundo y recuerdo que ese día o sea, cuando la contaba, me empecé a algo que dijiste tú, que me sentí súper identificada y cuando conté mi experiencia empecé a llorar y dije, wow, es que he caído en cuenta que el miedo es como mi trampolín al disfrute, que hay muchas cosas que yo le tengo miedo de todo que uno va adquiriendo y uno no se atreve a decir porque quizás anteriormente yo sentía miedo y me lo guardaba y me lo guardaba. O no, tú no puedes tener miedo, que es lo que le dicen a uno, ¿sabes? Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser así. Entonces me sentí al expresar, oye, es que esto es lo que hay. Entonces yo sentí mucho miedo, la experiencia de la cueva, pero luego me sentí sostenida. Y luego dije, wow, pero al final todo eso pasó, no pasó nada de lo que yo pensaba. Y el miedo es como, mira, estoy aquí, pero disfruta. O sea, es como mi trampolín, por decirlo así, ¿no? Luego llegamos a la Sagrada Familia, la verdad que para mí un sitio espectacular. Y en la Sagrada Familia, digamos, ahí todo llama la atención, pero lo que más conecté en el momento fue una puerta que decía el Padre Nuestro que estás en el cielo, bueno, el Padre Nuestro en varios idiomas. Fue un momento también que yo ahí lloré y sentí que Dios me decía, oye, vuelve a mí. O sea, yo estoy aquí como sosteniéndote, yo estoy aquí. Y fue la verdad que muy bonito, muy mágico para mí ese momento. O sea, la presencia o sea, no sé ni cómo describir sentirte como sostenida en ese momento, ¿no? Y luego ya en la sala de silencio, sí que bueno, ahí Giselle nos dijo que encontráramos 2 puntos en común, en el cual, bueno, yo empecé mi meditación súper bien y trataba como de buscar esos puntos que más me habían resonado en el día y en algún momento de la meditación, ese miedo que yo le hablaba empecé a sentirlo, pero exponencialmente. Y, o sea, el corazón se me empezó a acelerar, eh, sentía como algo, o sea, muy fuerte que en ese momento yo no lo supe sostener. Pero luego cuando terminó, estaba bien, estaba en calma, o sea, y digo, wow, es que el miedo
vuelvo y confirmo que es como mi trampolín. O sea, al final Dios me está diciendo, confía, sostente, aquí estoy. Y a veces tenemos como tanto miedo al miedo, valga la redundancia, que no, que le queremos salir huyendo, porque esa era mi sensación en la sala de silencio, salir huyendo. ¿Qué va a pensar la gente? Miedo al que dirá el grupo. O sea, y al final también pude expresar eso. Oye, mira, yo sentí miedo, o sea, un miedo que no puedo describir ahora, un miedo muy fuerte. Y sin embargo, después, luego, cuando muchas de las personas contaron su anécdota, yo servía como no sé cómo decirlo, como de De soporte, puente, o puente para el de otro, inspiración. de inspiración. Entonces yo dije, wow, lo que a veces uno percibe como mal puede servir como un trampolín o un puente como para los demás. Eh, Súper la experiencia, realmente. Sí que me asusté, sí que me asusté y lo dije porque a pesar del miedo, quiero incentivar a todo el mundo a que lo exprese, como dice Gis, porque era un miedo tan grande que yo me pude haber quedado callada y no decirlo y no... y al final eso puede, eso sirve para que los otros también se abran y vean que al final todas las emociones son humanas, ¿no? Total. Que podemos sentir miedo, tristeza, de todo. Y luego cuando Giselle me llamó a los días, sí que le dije lo de Dios, o sea, Dios, o sea, sentí ese, o sea, muchas veces nos criticamos tanto de lo que sentimos en el momento, de lo que nos pasa, y al final estamos sostenidos, porque al final también yo miro para atrás y miro como todos esos miedos, y digo, pero si al final no ha pasado nada, el miedo me ha servido como trampolín. Es más, yo le escribí a Giselle esta mañana, no viene del 7-7, pero todo unido, y le digo, oye, tengo miedo, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, y luego estoy aquí parada que hablaría, que hay que casi callarme. Eh, Pues Anita, genial, muchísimas gracias porque podemos cerrar esta charla así, ¿no? Recordarnos a nosotros mismos que una cosa es sentir miedo y otra cosa es sufrir el miedo. Quedarnos atrapados o controlados por el miedo es un infierno, pero sentir el miedo es una oportunidad para expresarnos libremente, reconocer que sentimos miedo sin buscar un culpable, sin quedarnos atrapados en la culpa por sentir miedo, espontáneamente, instantáneamente nos libera del miedo. Entonces eso es lo que has hecho y nosotros hemos sido testigos de que el miedo que tenías acumulado o que podías llegar a absorber de esa situación, de ese espacio, de esa experiencia, te hubiera podido controlar muy fácilmente, muy rápidamente, como a todos los seres humanos nos puede controlar el miedo, pero en el momento en que tú lo expresabas libremente, sin buscar culpables, y en el momento en que el grupo, el entorno, escuchábamos con respeto, sin buscar culpables, inmediatamente el miedo era incluido en el respeto, en la incondicionalidad, en la confianza, y nos fortalecía a todas las partes. Era un acto de amor sostener el miedo entre todos con tanta cercanía, con tanta independencia, porque nadie te tocó, nadie te vio con lástima o en peligro. Todos te vimos a salvo, todos te vimos sosteniendo tus emociones, tu verdad, tu amor, tu respeto. Además te hiciste muy cerca de mí, estabas sintiéndolo todo. Todos vemos cómo te encanta la intensidad, te encanta el desafío y es coherente que te enfrentes, te confrontes a atravesar el miedo con amor, con libertad. Así que este mensaje que estás abriendo nos llega a todos para recordar que sentir miedo es humano. Quedarnos atrapados en el miedo es parte de este proceso de liberarnos, de autoliberarnos
de la manera más amorosa que podemos llegar a descubrir en cada instante. Y yo sé Así que que muchísimas gracias. sí, y yo sé que es un proceso esto, pero es liberador y es, eh, incluso el otro día yo estaba en un sitio y me decían, oye, ¿y cómo tú te atreves a expresar? Ni me acuerdo qué era eso. Y al final tenemos que irnos quitando como todas esa, eso, porque todo, quien menos tú crees también tiene miedo y no. Todos sentimos miedo precisamente porque es la manera de transformarlo, ¿no? Sintiéndolo es que podemos transformarlo desde dentro, desde el respeto. Pretender cambiar el miedo que hay fuera es abandonar nuestro centro, pero atender el miedo que está dentro, que es propio, no estaríamos abandonando ni invadiendo a nadie, ¿no? Estamos siendo honestos con nosotros mismos. Así que nos quedamos con este aprendizaje que compartir, siendo honestos con nosotros mismos y creando ambientes de honestidad, de integridad, como lo que hicimos este viernes 777, podría llegar a ser nuestra normalidad y nuestra naturaleza si nos abrimos a expresar incluso el miedo, sin buscar culpables, sin sentirnos culpables. Así que, Anita, muchas gracias, un abrazo y seguimos. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Yo sigo. Gracias.